Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que guarden suspiros y preparen sus mentes. Porque este vídeo los va a dejar con la boca abierta, el corazón latiendo a mil y pensando wow, no me lo esperaba. Y es que hoy, vamos a sumergirnos en uno de los romances más comentados y queridos de la televisión turca, un romance que traspasó la pantalla y nos hizo soñar con finales de cuento de hadas, o quizás, un final diferente. Hoy hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. Pero como ya es costumbre en mi canal, no nos vamos a quedar en la superficie. No vamos a repetir lo que ya saben todos, la increíble química, las miradas cómplices, los besos que nos robaron el aliento. No. Hoy vamos a desenterrar un secreto. Un secreto que por más que se haya susurrado entre los fans, aún no se ha revelado en toda su magnitud. Hoy vamos a hablar del supuesto sacrificio que Can Yaman, el hombre que nos conquistó con su sonrisa y su encanto, habría hecho por Demet Özdemir. Un sacrificio que va más allá de lo que vemos en las pantallas, un sacrificio que nos habla de amor, de protección, de ambiciones y sobre todo, de la complejidad de la industria del entretenimiento. Antes de que sigamos y para que no te pierdas ningún detalle de esta y otras historias fascinantes, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así serás el primero en enterarte de todas las novedades, los chismes jugosos y los análisis profundos de tus series y actores favoritos. ¿Ya le diste al botón de suscribirse? ¡Excelente! Ahora sí, prepárense porque la historia que viene es de infarto. Para entender la magnitud de este supuesto sacrificio, debemos regresar a la época dorada de Erkencikus, pájaro soñador. ¡Ah, Erkencikus! ¡Qué tiempos aquellos! La serie turca que nos cautivó a todos, una historia de amor que combinaba comedia, romance y paisajes de ensueño. En Erkencikus conocimos a Sanem Aydin, una joven soñadora y romántica, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, quien se enamora perdidamente de Can Divit, un fotógrafo aventurero y salvaje encarnado por el carismático Can Yaman. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La trama, los personajes, la música, todo encajaba a la perfección. Pero sin duda el elemento que más enganchó a la audiencia fue la química entre Can y Sanem, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Era una química palpable, electrizante, que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor a primera vista. Era como si la magia del amor, la atracción, el deseo, se apoderaran de ellos en cada escena. Cada mirada, cada roce, cada beso, era una explosión de emociones. A medida que avanzaba la serie, la popularidad de Can y Demet se disparó por las nubes. Los fans de todo el mundo se enamoraron de la pareja y comenzaron a especular sobre un posible romance en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Se les veía juntos en eventos, en cenas románticas, en salidas informales. Compartían momentos que parecían ir más allá de la simple amistad. La prensa rosa se encargó de alimentar los rumores, publicando notas, entrevistas y análisis sobre la supuesta relación. El mundo entero y especialmente el fandom de Erkencikus esperaba con ansias el anuncio oficial de su noviazgo. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? A pesar de toda la evidencia, a pesar de la palpable conexión, a pesar de los rumores y las especulaciones, ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron su relación públicamente. Nunca hubo un anuncio oficial, una foto en Instagram que lo certificara, una entrevista donde confesaran su amor. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, donde el supuesto sacrificio de Can Yaman entra en escena. La teoría, porque como ya he dicho, todo esto se basa en rumores, fuentes internas, entrevistas y análisis de la prensa turca, es que Can Yaman, en un acto de protección y apoyo a Demet Özdemir, tomó una decisión que en cierta medida frenó su propia carrera. Esta decisión, según la teoría, fue no formalizar la relación públicamente para no opacar la imagen de Demet. Pero ¿por qué haría algo así? ¿Por qué un actor tan popular y aclamado como Can Yaman se negaría a oficializar una relación que parecía ser tan especial y significativa? La respuesta, según esta teoría, reside en la ambición profesional de Demet y en la percepción de Can sobre la industria del entretenimiento. Can Yaman, en ese momento, ya era una estrella consolidada. Había protagonizado varias series exitosas y su popularidad crecía a pasos agigantados. Su imagen era fuerte, reconocible y muy atractiva para las marcas y los productores.
Demet, por otro lado, aunque también era famosa y querida, todavía estaba en ascenso. Su carrera estaba en pleno auge y necesitaba construir su propia imagen, su propia marca personal, sin depender de la sombra de nadie. Khan, consciente de esta situación, habría tomado una decisión consciente: poner las ambiciones profesionales de Demet por encima de las suyas. Él, con su gran popularidad, corría el riesgo de comerse mediáticamente a Demet. Si confirmaban la relación, la atención de la prensa y de los fans se centraría principalmente en él, eclipsando el trabajo y los logros de Demet. Las revistas, los programas de televisión, las redes sociales, todo giraría en torno a ellos como pareja, y Demet podría haber visto su carrera perjudicada por la etiqueta de la novia de Can Yaman. Imaginemos la situación. Erkenci era un fenómeno televisivo y ambos, Can y Demet, eran el centro de atención. Si Can hubiera confirmado la relación, la atención mediática se habría centrado principalmente en él, eclipsando el trabajo y los logros de Demet. Las portadas de las revistas, las entrevistas en televisión, las publicaciones en redes sociales, todo giraría en torno a su romance. Demet, aunque talentosa y trabajadora, podría haber sido encasillada en el rol de la novia de, perdiendo la oportunidad de brillar por sus propios méritos. Can, al parecer, habría tomado una decisión estratégica: proteger la carrera de Demet. Optó por mantener la relación en secreto, por no dar el paso que la prensa y los fans tanto esperaban. No confirmar su amor públicamente significaba que Demet podría centrarse en su trabajo, en sus proyectos, en construir su propia imagen profesional sin la sombra de un romance con una estrella como Can. Y ojo, esto no significa que Can no quisiera estar con Demet. Todo lo contrario. La teoría sugiere que la amaba y la apoyaba incondicionalmente. Pero su amor en este caso se manifestó en un acto de altruismo, en un sacrificio por el bien de la carrera de ella. Un sacrificio que en la competitiva y a veces despiadada industria del entretenimiento, no es nada fácil de hacer. Implica poner las ambiciones personales en segundo plano, renunciar a la visibilidad pública y posiblemente a ciertos beneficios profesionales, por el bien de la persona amada. Además, hay otro detalle importante que respalda esta teoría: la personalidad de Can Yaman. Aquellos que han seguido su carrera y han leído sobre él saben que Can siempre ha sido un hombre muy protector con las mujeres que ama. Lo hemos visto en otras ocasiones, defendiendo su privacidad y la de sus seres queridos. En este caso, al mantener la relación en secreto, estaba protegiendo a Demet del acoso mediático, de la presión de los fans y de la posible especulación sobre su vida personal. Podemos imaginar la situación desde la perspectiva de Can. Él, con su gran popularidad, se veía constantemente asediado por la prensa. Los paparazzi lo seguían a todas partes, las revistas publicaban fotos y noticias sobre su vida privada, y los fans, aunque cariñosos, podían ser muy insistentes. Si hubiera oficializado su relación con Demet, ella también habría sido objeto de ese mismo acoso, de esa misma presión. Al mantener la relación en secreto, estaba protegiéndola de esa invasión a su privacidad, permitiéndole llevar una vida más tranquila y enfocada en su carrera. Pero, ¿qué evidencia tenemos de todo esto? ¿Hay algo que confirme esta teoría más allá de los rumores y las especulaciones? Bueno, aunque no hay pruebas irrefutables, hay algunos detalles que podrían ser relevantes. Las declaraciones ambiguas de ambos actores tanto Can como Demet siempre han sido muy reservados sobre su vida privada. Nunca han confirmado ni desmentido los rumores de noviazgo. Esta postura, que podría parecer evasiva para algunos, podría interpretarse como una forma de proteger su relación y su privacidad, especialmente en un momento en el que la atención mediática sobre ellos era tan intensa. Evitar una confirmación pública podría haber sido una estrategia para mantener la situación bajo control y evitar la sobreexposición. La evolución de la carrera de Demet después de Erkenci, Demet ha protagonizado varios proyectos exitosos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Sus proyectos como Doğduğun Evderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Anfara, han sido muy bien recibidos, y su trabajo ha sido reconocido por la crítica. Sus interpretaciones han sido elogiadas, y ha demostrado su versatilidad y su capacidad para asumir roles complejos. Este éxito sostenido podría ser una evidencia indirecta de que su carrera no se vio afectada por la sombra de Can. Al contrario, Demet ha logrado construir su propia identidad profesional, brillando con luz propia y demostrando su talento y dedicación.
Asterisco 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 La relación actual entre ambos asterisco asterisco a pesar de que ya no están juntos profesionalmente ni se les ve con frecuencia en eventos públicos, Khan y Demet mantienen una relación cordial y respetuosa. Se han mostrado apoyo mutuo en redes sociales, a través de likes y comentarios en sus publicaciones, y en ocasiones se han expresado palabras de cariño y admiración. Esta actitud sugiere que a pesar de las circunstancias, entre ellos hay un vínculo especial, un respeto mutuo y una conexión que va más allá de lo profesional. Mantener una relación respetuosa después de una supuesta ruptura es un signo de madurez y de un amor que trasciende las barreras y las presiones del mundo del espectáculo. Asterisco 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 La reacción de Khan ante las relaciones de Demet asterisco asterisco después de su paso por Erkencikus, Demet ha tenido otras relaciones sentimentales, y en cada una de ellas, Khan ha mostrado una actitud discreta y respetuosa. Nunca ha hecho comentarios públicos sobre sus parejas ni ha intentado interferir en su vida personal. Esta actitud, que podría parecer indiferente para algunos, podría interpretarse como una muestra de respeto hacia Demet y hacia su derecho a rehacer su vida sin la injerencia de nadie. Demuestra una vez más que Khan prioriza el bienestar y la felicidad de Demet por encima de todo. Asterisco 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 Los comentarios de personas cercanas a ellos asterisco asterisco Aunque las fuentes directas son limitadas, algunos allegados a la pareja, en entrevistas o en conversaciones privadas, han insinuado la existencia de un vínculo especial entre ellos y han confirmado que Khan siempre ha sido muy protector con Demet. Estos comentarios, aunque no son pruebas irrefutables, sí añaden peso a la teoría del sacrificio. Asterisco 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 La imagen pública de Khan asterisco asterisco a lo largo de su carrera, Khan Yaman ha demostrado ser una persona sensible y preocupada por los demás. Ha participado en diversas causas benéficas, ha expresado su apoyo a los derechos humanos y ha mostrado su empatía hacia las personas que sufren. Esta faceta de su personalidad encaja con la teoría del sacrificio, ya que demuestra su capacidad de anteponer el bienestar de los demás a sus propios intereses. Es importante aclarar que, como ya he repetido, todo esto son especulaciones. No hay pruebas contundentes que confirmen la teoría del sacrificio de Khan Yaman. Pero la teoría es cada vez más fuerte, y muchos fans creen firmemente en ella. La forma en que se ha desarrollado la carrera de ambos actores, la discreción con la que han manejado su vida privada y la conexión especial que aún mantienen, sugieren que podría haber algo de verdad en esta historia. Si la teoría es cierta, nos muestra a un hombre que, además de ser talentoso y carismático, es capaz de tomar decisiones difíciles por amor, por proteger a la persona que ama y por ayudarla a alcanzar sus sueños. Nos muestra un lado de Khan Yaman que quizás no conocíamos, un hombre que antepone el bienestar de la persona amada a sus propias ambiciones. ¿Y qué pasó después? Bueno, como sabemos, ambos tomaron caminos separados. Khan se mudó a Italia, donde ha tenido una exitosa carrera, protagonizando series como Viola come il mare y demostrando su talento y versatilidad en el idioma italiano. Demet, por su parte, ha seguido brillando en Turquía, protagonizando proyectos exitosos y consolidándose como una de las actrices más importantes del país. Ambos han rehecho sus vidas, han encontrado nuevas parejas y han seguido adelante con sus carreras. Pero el recuerdo de Erkencikus y de su supuesta relación sigue vivo en la memoria de sus fans. Pero lo más importante es que si esta teoría es cierta, nos revela una faceta de Khan Yaman que quizás no conocíamos. Nos muestra un hombre que, además de ser talentoso y carismático, es capaz de tomar decisiones difíciles por amor, por proteger a la persona que ama y por ayudarla a alcanzar sus sueños. Nos muestra un hombre que es capaz de renunciar a algo importante para él, para que la persona que ama pueda volar más alto. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Que al final el supuesto sacrificio de Khan Yaman por Demet Özdemir es una historia de amor y de apoyo mutuo, una historia que nos demuestra que el amor puede manifestarse de muchas formas, incluso en un acto de renuncia. Es una historia que nos recuerda que a veces el amor verdadero implica poner las necesidades del otro por encima de las propias. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en la industria del entretenimiento, donde la fama, el éxito y la visibilidad pública pueden afectar las decisiones y las dinámicas personales. Es una historia que nos muestra la importancia de proteger la privacidad, de valorar el talento y de apoyar a la persona amada, sin importar las presiones externas. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que es un tema que genera mucho debate, pero me parece fascinante analizar estos detalles y entender un poco más a nuestros actores favoritos.
Me encanta profundizar en las historias, en los rumores, en los detalles que nos dan una visión más completa de la vida de estas personas. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan sobre esta teoría. ¿Creen que Can hizo este sacrificio por Demet? ¿Tienen otra versión de la historia? ¿Qué piensan sobre la relación entre ellos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me gusta mucho leer las diferentes perspectivas y debatir sobre estos temas con ustedes. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!